la palabra de Dios es cosa seria. Bien, tan seria es que en el libro del profeta Jeremías leímos, hay un encuentro entre el profeta Jeremías, que resultó ser el verdadero profeta de Dios, y otro profeta que se llamaba Hananías. Ellos eran dos profetas, pero uno era verdadero y el otro era falso. Jeremías era el profeta verdadero, mientras que Hananías era el profeta falso. Cuando hay falsos profetas, no se toma en serio la palabra de Dios. Cuando hay predicadores, y los hay, falsos, la palabra de Dios no es predicada como debe de predicarse, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, no lo que diga el predicador o el profeta, como es el caso de esta lectura en Jeremías que estamos considerando hoy. El profeta Hananías, el falso, le decía a la gente: no se preocupen, Dios es muy bueno, no nos va a castigar, ustedes se portan muy bien, ustedes son delante de Dios muy buenos hijos, muy buenas hijas, yo los veo y por lo tanto les comunico que Dios no los va a castigar. Qué bonito mensaje, ¿verdad? ¿A quién creen que apreciaban más de entre los dos? Porque a Jeremías, por el contrario, le escuchaban siempre decir: Dios los va a castigar, Dios va a mandar a un ejército enemigo que nos va a arrasar completamente. Ese será el castigo de Dios. Y miren ustedes, en el templo que tenemos hay unas vasijas, unos utensilios de oro que nosotros apreciamos mucho. ¿Saben qué va a pasar con esos utensilios? Se los van a llevar los soldados del ejército extranjero, que nos va a castigar como el castigo que Dios nos está diciendo que vamos a sufrir. El pueblo estaba escuchando dos versiones completamente distintas de lo que Dios decía. Según ellos, el profeta Jeremías, el profeta falso, le gustaba lisonjear a la gente. Quiere decir, le gustaba agradar a la gente, de manera que la gente siempre le mostrara respeto, lo quisieran y le ofrecieran alguna que otra remuneración, porque él merecía cosas buenas, y entonces él nunca se negaba. Mientras que el profeta Jeremías, cuando lo veían venir, la gente hasta pensaban: ahí viene el ave de mal agüero, el que nos predica solamente que Dios nos va a castigar. Ese profeta no merece que nosotros lo atendamos. Ese profeta no merece que ni siquiera le demos un trago de agua, porque es muy malo. Nos viene a proclamar las cosas y los castigos que Dios tiene para nosotros deparados. Aquí tenemos la situación. ¿Quién de los dos profetas, o cuál de los dos profetas, estaba diciendo verdaderamente el mensaje de Dios? ¿El profeta Jeremías o el profeta Hananías? ¿El profeta verdadero o el profeta falso? La historia más adelante en el libro propio de Jeremías nos dice que
ellos hicieron, los dos profetas, y aquí empieza en este capítulo, una especie de, voy a decir, apuesta. A ver cuál de los dos de veras estaba diciendo la verdad. Y entonces llegan a acordar, miren, ante el pueblo, ante toda la gente, el profeta que diga la verdad, que esté diciendo solamente la verdad, ese no se va a morir. Pero el profeta que esté solamente diciendo cosas falsas, puras mentiras, con tal de ganarse a la gente, ese se va a morir a los pocos días. El profeta Jeremías, para resumir el cuento, el profeta falso, fue el que murió, indicando que el profeta Jeremías, aunque no lo quería la gente, aunque no le ofrecía ayuda, aunque no le daba un vaso de agua, ese era el verdadero profeta enviado de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿Qué nos ofrece esta lectura del profeta Jeremías para nosotros hoy? Nos ofrece la alerta que Dios nos da. En realidad siempre han existido falsos profetas, falsos predicadores, falsas iglesias que se dedican obviamente a caer bien a la gente, a darles mensajes positivos, mensajes agradables, mensajes que les hagan sentir bien, porque son muy buenos hijos de Dios, y en fin, ellos necesariamente no reflejan la palabra de Dios exactamente. La palabra de Dios es cosa seria. Y si ella nos dice que a causa de nuestros pecados, si no nos arrepentimos y creemos en el Evangelio y creemos en Jesucristo, Dios nos va a castigar. Dios va a encontrar la forma de que nuestras vidas sean dañadas. Va a encontrar la forma de incluso quitarnos la vida si es necesario. ¿Quién predica esto hoy en día? A los pecadores. Esto es lo que también llamamos la ley. La ley de Dios nos la ha dado para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo mal y que como en un espejo nos veamos cómo Dios nos ve. En qué pecados estamos, en dónde estamos fallando delante de Dios. Nadie en el mundo es una persona completamente santa. Nadie en todo el mundo es una persona completamente sin pecado. Todos tenemos un pecado más visible y un pecado quizá no tan visible, pero todos por igual somos pecadores y le hemos fallado a Dios cuando no le hemos amado de todo corazón, cuando hemos fallado también en amar al prójimo. Por lo tanto, Dios, si no nos arrepentimos, hermanos y hermanas, nos va a castigar. Pudiera ser que Él nos mandase una especie de prueba tan difícil. Eso viene de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, Jeremías les dijo a la gente, Dios va a mandar a un ejército extranjero y nos va a llevar incluso como esclavos para que les sirvamos allá en su país.
Y eso fue lo que Dios mandó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no habían obedecido, no se habían mantenido en el pacto, no habían cumplido con los 10 mandamientos, y esa era la manera en que Dios, a fin de cuentas, los castigó. Dios y su palabra son cosas serias. Pero hermanos, tampoco queremos que como predicadores auténticos se queden en la desesperación. Sí, Dios nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, para hacer lo que no podemos nosotros hacer perfectamente. Jesucristo, su Hijo, lo hizo y ofrendó su vida con tal de que con su sacrificio, al derramar su sangre, nos quedaran perdonadas todas nuestras faltas, todas nuestras deficiencias, todos nuestros pecados. La sangre del Hijo de Dios tiene poder para deshacer todas las impurezas. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿No es esto un buen mensaje que debemos atesorar, apreciar, valorar, creer firmemente? Esta es la solución que Dios ha dado a nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, también Él es una cosa seria, tan seria para seguirle, dejar todo lo que tenemos, dejar a nuestro padre y madre. Eso no quiere decir que no debemos amar a nuestro padre y a nuestra madre hoy en día como los amamos. Lo que quiere decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en nuestro contexto es que amemos todavía más a Dios que a aquella persona, aquellas cosas que amamos. Si amamos más a nuestro hermano que a Dios, entonces estamos fallándole. Debemos, por lo tanto, invertir eso y amar más a Dios y amar a nuestro hermano menos que a Dios. Siempre debe de estar Dios en primer lugar. Dios no admite competencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Dios es el que nos rescata. Dios es el que nos salva. Dios es el que nos sana. Eso no lo puede hacer nuestro Padre, por más que lo amemos, o nuestra madre, o nuestro hijo, o nuestro hermano. Dios es el único que nos puede salvar. Por lo tanto, nuestro amor debe estar mayor, puesto en Dios, que en todas las demás cosas. Debemos temer y amar a Dios sobre todas las cosas. Significa sobre nuestros padres, sobre nuestros dineros, sobre nuestros tesoros, sobre nuestros trabajos, sobre lo que más valoremos, sobre todas las cosas. La palabra de Dios sigue y seguirá siendo cosa seria. Y así es como la debemos de tomar y amar y apreciar, atesorar. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amén.